Antes de partir, quiero contarles, como contextualizar un poco, que este conversatorio viene a cerrar la exposición de la 18ª versión del premio Larraín de Arte Joven. Delante conversábamos con las artistas que ya son 3 meses que lleva esta exposición abierta y que termina mañana, finaliza mañana, y todos los años hacemos un hito de cierre a través de este conversatorio con el propósito de darle la vocería a las artistas participantes, en este caso puras mujeres, y también siempre contamos con una invitada o invitado que nos hace sentido o pertinente según cada versión, ¿ya? Así que vamos a partir con este espacio que va a ser con Voluspa. Luego seguimos con las 4 artistas mención honrosa y premio del público Antena. Y para finalizar vamos a presentar el catálogo. Acá en esta pantalla les vamos a mostrar, vamos a hojearlo digitalmente para luego hacer entrega de una copia a todos los presentes en la recepción, ¿ya? Así es como nos vamos a distribuir la jornada de hoy. Dicho todo esto, ahora sí quiero darle la más cordial bienvenida a Voluspa. Quiero pedir un aplauso para ella. Gracias, Tierney. Primero por aceptar nuestra invitación. Siempre te invitamos, ya hemos estado en otras instancias donde te hemos entrevistado y siempre te preguntamos por el premio. Porque, bueno, no sé si todos saben, pero Voluspa Jarpa ganó el primer premio de arte joven que se inició el año 2006. En ese entonces se llamaba Cabeza de Ratón. Y entrando en materia, Voluspa, bueno, preguntarte cómo estás ahora y preguntarte también con respecto a esta instancia, ¿cierto? Que ya 2006 son hartos años, nosotros estamos en la 18ª versión. Pero para entender un poco cómo fue esa experiencia, pero que nos cuente un poquito cómo era el contexto en ese momento. ¿Qué pasaba en la escena de las artes visuales, con los artistas, con las y los artistas jóvenes? ¿Existían otros espacios, por ejemplo, de convocatoria, como partir por ahí? Y bueno, eso es lo que nos quieras contar. Bueno, Tania, muchas gracias por la invitación, gracias al MAVIUC, gracias a todos los presentes y es un gusto y un honor para mí estar en este conversatorio y tomar conciencia que, claro, participé de la primera versión, eso ya fue hace casi 20 años. Y respecto a lo que estás preguntando, felicitarlos a ustedes por poder sostener este concurso. En la medida que uno va siendo más viejo, uno sabe lo difícil que es sostener instancias como esta. Yo he estado en las distintas etapas de cómo este premio ha ido avanzando, las dificultades también que ha tenido, también tengo conciencia de eso. Y en general, tal vez el sentido de que esté acá es narrarles un poco esa historia, ¿no? En el año 2006, cuando se presenta este concurso que se llamaba efectivamente Cabeza de Ratón, se me había olvidado, pero se llamaba Cabeza de Ratón no sé qué cosa, la escena nacional era una escena, me da la impresión, que comparte ciertas características con el presente, pero también tenía ciertas diferencias, ¿no? Sobre todo hablándole a las artistas que van a presentar después y a los artistas jóvenes que están acá, de compartir un poco cómo son los cambios de esas escenas, si es que hay cambios o no hay tantos cambios y en qué cosas hay cambios y cuáles no. Creo que para mí fue como una sorpresa ganarme el premio. Los premios tienen algo siempre de sorpresivo, ¿no? Uno no se espera los premios.
Y a mí me pasa con los premios algo que es como, ya no me pasa tanto, pero me pasaba mucho en términos personales, que hay una parte mía que desea ganarse un premio y hay una parte mía que no quiere ganarse un premio. Y tiene que ver con que los premios van siendo como una especie de sedazos, ¿no? Tanto en la vida de los artistas como a dónde te van llevando los premios, ¿no? Y a dónde te van llevando los no premios también. Entonces, sobre la escena de esa época, me da la impresión que era una escena menos globalizada, recién empezando a entender que había un mundo de las artes visuales más abiertos que la escena local. También una escena local de alguna manera menos diversa que la que puede plantearse hoy día, ¿no? Y a mí me parece muy interesante este premio, que también comparte algo con el premio de la Municipalidad de Santiago, ¿no? El que está enfocado en el arte joven. Creo que eso es importante, porque cuando uno parte en una generación, uno representa un poco las discusiones que se están dando en esa generación. Entonces los premios son un poco una devuelta de cómo están siendo recibidas esas discusiones, ¿no? En el caso específico de cuando yo participé en el Premio Mavi, participé con una obra que era completamente nueva, tenía algo que ver con lo que me estabas comentando, Cami, afuera, y participé con una obra que no se parecía a lo que yo hacía antes. No lo hice a propósito, lo hice porque era lo que estaba haciendo. Y entonces, como el formato es anónimo, el jurado de ese momento no sabía que esa obra era una obra que... ¿Eras tú? Era yo, digamos, ¿no? Y eso me parece interesante de los premios, ¿no? Que los premios, de alguna manera, permiten, en términos de la línea de trayectoria del desarrollo de todo el esfuerzo autoral que significa también para un artista ir pensando qué cosas quiere que sean discutidas y qué cosas le parecen relevantes que aparezcan en la escena pública, y entendiendo que los artistas trabajamos de una manera muy extraña, porque trabajamos... La gente cree que el artista es egótico. Yo creo que no. Yo creo que ser artista es un acto supremo de generosidad, porque siempre estamos pensando en los otros, ¿no? Y entonces de repente un premio te devuelve la mirada de los otros, ¿no? Y que eso ocurra en esta instancia donde todavía el proceso autoral está con muchas dudas, con muchas inseguridades, me parece como muy relevante, y por eso siempre los he felicitado y aprovecho esta instancia para felicitarlos de nuevo, que yo considero que es muy importante apoyar a los artistas jóvenes. Lo considero porque soy académica, porque hace 30 años que formo artistas jóvenes, he visto pasar muchas generaciones, y entiendo lo importante que es para las distintas generaciones que hayan estas instancias y que estas instancias se sostengan. Y en nuestro país es difícil que esas instancias se sostengan, y tal vez sería interesante discutir un poco también lo difícil que ha sido sostener este premio. Yo me acuerdo un tiempo que estuvo cerrado, un año que no se hizo. Claro, se dio como cada 2 años. Claro, o sea, no hay que darlo por sentado que estas instancias tienen, en términos administrativos, sus propias dificultades, ¿no? Es difícil para las instituciones mantener estas instancias, y por eso hay que celebrarlo mucho y hay que felicitarlo, y hay que entender que hay un gran esfuerzo de generaciones anteriores que hacen que esto sea posible, que se sostenga, ¿no? Sí, o sea, pensando en mi propia experiencia, siempre es difícil
sostener dos condiciones del arte y la producción artística, ¿no? Por un lado el autor y por otro lado la obra, ¿no? Son dos condiciones. El autor tiene que vivir una serie de procesos que vayan fortaleciendo, creo yo, básicamente su autoestima. El autor va a contar con apoyo, el autor va a contar con detractores, el autor, si es mujer, por ejemplo, no es lo mismo ganarse un premio si eres mujer a ganarse un premio si eres hombre. En general, las mujeres cuando nos ganamos premios somos bastante castigadas. Yo creo, mi experiencia así me lo indica. No soy hombre, así que no puedo saber lo que le pasa a los hombres, pero sí puedo saber que en la medida que la autoría, estoy pensando en la persona artista, ¿no? En la medida que la autoría va tomando relevancia, hay una serie de procesos que esa persona tiene que ir viviendo en términos psicosociales, emocionales, que los premios sirven para ir apoyando a la producción de ese autor, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que detrás de una obra hay una persona que toma una serie de decisiones que son vitales, de poner su energía vital, toda su energía vital, para ir sosteniendo una producción que es una producción en obra, ¿no? El público lo que ve es el resultado de eso, que es la obra, pero no sabe la trama que hay detrás de esa obra para esa persona que está tomando decisiones que son radicalmente vitales, ¿no? Y que es el artista. Entonces, este es un concurso, y muchos de los concursos que hay, es un concurso donde la autoría se presenta de manera anónima para que haya una suerte de objetividad con respecto al objeto que es la obra, ¿no? Y eso es interesante, porque creo yo que como nosotros estamos en un medio, por las características de nuestro medio, que es muy desconfiado del sistema de méritos, el hecho del anonimato reafirma una cierta confianza en el sistema de méritos, ¿no? O sea, no van a haber redes, supuestamente redes de influencias que ensucien el por qué se está haciendo esa selección y no otra, ¿no? Pero también eso condiciona la producción, que es la obra, ¿no? Las obras están íntimamente ligadas a sus autores y a esos procesos vitales que son decisiones que los autores y las autoras han decidido que su vida se va a deber a esa producción, ¿no? Entonces, y en ese sentido los artistas no hacemos obras, hacemos un cuerpo de obra, ¿no? Donde una obra detrás de otra obra va generando justamente todo este desarrollo en la que la vida de uno está implicado, ¿no? Entonces, el concurso lo que hace es un concurso, lo que hace es tomar una parcela en forma de objetualidad de ese proceso, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que las obras que se presentan a concurso son cierto tipo de obras, no son todas las obras ni toda la producción de un artista lo que puede ser puesto en un concurso. Y yo creo que eso es importante saberlo. A mí, cuando los artistas más jóvenes me cuentan cuando participan en los distintos concursos, los resultados, los sinsabores, los que ganan y que están felices, los que concursan siempre y no les resulta, yo siempre hablo de esto, ¿no? Como un concurso es un dispositivo muy específico que implica que la obra pueda defenderse sola, ¿no? En relación a otras producciones. Eso hace que haya una serie de obras que no pueden participar de un concurso, ¿no? Y creo yo que eso hay que entenderlo. No es ni bueno ni malo, sino que hay que entenderlo. O sea, una obra que se puede defender sola es una obra que tiene que ver con un cierto sentido de las formas estéticas y de los contenidos estéticos
que de alguna manera tienen que ser más accesibles que otras obras que son mucho más íntimas, que implican unos procesos más delicados, por ejemplo, ¿no? Las obras, creo yo, de un premio masivo donde participan, donde no hay temática, sino que participa la persona con aquello que elija, es una obra que tiene que saber defenderse sola, ¿no? No todas las obras son así, no todos los procesos de obra son así, ¿no? Entonces creo que es importante para el artista joven entender el dispositivo del premio, o sea, del concurso, ¿no? Y no pelear con eso, porque no tiene mucho sentido. Van a haber obras que son mucho más delicadas, por ejemplo, mucho más íntimas o mucho más procesuales, que no caben dentro de un formato de concurso, ¿no? Y que serán mostradas en otras instancias, ¿no? Creo yo que es importante entender y separar eso, ¿no? Y eso es parte de la experiencia de lo que se llama la carrera artística, ¿no? Ir pudiendo discriminar qué es para qué cosa, ¿no? Y cómo uno va administrando, así como administra sus fondos precarios, su plata, su energía vital, sus pasiones, también tiene que saber administrar y poder entender de qué se tratan los distintos formatos de exhibiciones en las artes visuales, así como los distintos circuitos. Entonces me da la impresión, volviendo a tu pregunta, que claro, ganarse un premio es sentirse expuesto, ¿no? No es solo exponer una obra, sino de alguna manera es ganar más exposición, ¿no? Y en la medida que uno va ganando más exposición, uno va sintiendo también la responsabilidad que significa esa exposición. Con el tiempo uno entiende que esa exposición no es la exposición del ego de uno, sino que de todas esas personas que están detrás, tanto en la obra como en todas esas personas que colaboran contigo, que te han apoyado y de la que tú has necesitado, y que finalmente las obras no las hace un artista solo, ¿no? Las hace una comunidad y una historia y una persona que tiene probablemente raíces en una determinada comunidad y una comunidad que necesita desde ese proceso construir símbolos de sus historias, de sus puntos de vista, de las discusiones que les parece relevante. Es interesante lo que comentas, Voluspa, porque hablas harto de los procesos y ciclos vitales de los y las artistas. Vamos después a abrir un espacio en donde vamos a compartir esos ciclos vitales. Las artistas que nos acompañan acá van a hablar un poco de eso, o sea, tenemos esa intención. Pero por otro lado también este concurso es de procesos. Es formativo también. Nosotros cuando lo revisamos y miramos y de pronto nos encontramos con artistas que dicen yo he postulado una vez, 2 veces, 3 veces, me he equivocado, pero es bonito escuchar cuando dicen me equivoqué porque hice tal y cual cosa de una manera y tenía que ser de otra. Entonces volvemos a pensar en este dispositivo, ¿cierto? ¿Cómo es un concurso? ¿Qué es lo que pide el concurso? ¿Qué es lo que quizás va a escoger el concurso? Entonces se vuelve a insistir al otro año a volver a postular y quizás pasó otra cosa, pero quizás la tercera vez que postula queda. Y eso también es muy bonito cuando te lo van contando. Yo he escuchado muchas historias acá de artistas que me han ido relatando. Algunos se desilusionan, otros siguen insistiendo. Otros ganan, otros no, pero es bonito ver esos procesos y cómo van también madurando de alguna manera, porque quizás en ese momento en que postuló no era el momento. Quizás tenía que pasar algo, quizás tenía que haber como una desilusión para poder entender también estos códigos, porque finalmente también hay códigos, formas de postular. Cómo escribir, por ejemplo, un resumen de tu obra que dé cuenta de la obra y no de cómo hiciste la obra. Son como algunos errores que nos encontramos en las postulaciones. O de repente cuando tú estabas recién diciendo quizás hay obras que hablan más de procesos muy personales, nos hemos encontrado con harta obra de ese tipo
que quizás cabe en otro espacio, en otro momento, y quizás también con otro jurado, ¿por qué no decirlo? Mientras que hay otras que sí se sostienen por sí solas y que cuando tú la ves hay un otro que la completa. No solamente la obra que viene a decirnos algo, sino que al observarla, a estar en diálogo incluso con otras obras, se arma, se articula y se genera este diálogo, que es lo que también interesa cuando se hace una selección. No solamente la obra por sí sola, sino que cómo se va a establecer un recorrido, un diálogo entre las otras obras. Entonces creo que ahí también hay un desafío interesante para los artistas jóvenes y también nos interesa este espacio como de difusión y de compartir contigo. ¿Cuáles serían esos desafíos que ante los concursos, ¿cierto? Ante los concursos y quizás no también, pero ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan o que tú ves que tiene hoy en día el artista joven en el aquí y ahora, en los 2025, quizás verso incluso en la época que tú estabas, también lo dijiste al principio, que en esa época no teníamos las redes sociales que tenemos hoy en día. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Sí, yo creo que son muy interesantes tus observaciones. Yo creo que un artista tiene que saber ganar y perder como persona, ¿no? Porque es ahí donde tú te encuentras con tus fortalezas, ¿no? Con tus certezas, con las cosas que uno considera relevantes de sintetizarlas para los demás, ¿no? Que al final ese es un proceso de una obra, ¿no? El proceso de una obra es un proceso donde uno está en diálogo entre la subjetividad y el mundo, ¿no? Entonces, un concurso o la elección para una exposición o para una bienal o para tener una galería o para no sé qué cosa, es una trayectoria que como personas, los artistas vamos encontrando cuáles son las rutas de las fisuras donde podemos ir desarrollando la necesidad que tenemos de hacer un cuerpo de obra, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante. Te estaba escuchando, Augusta, lo más relevante, cuando estabas hablando afuera, lo más relevante que tiene el artista en la cabeza, y no por ser joven, pues yo tengo la misma preocupación, es cómo sostengo esto que quiero hacer. Esa es la pregunta que tiene un artista. ¿Qué tengo que hacer para poder sostenerlo en el tiempo? ¿No? Entonces, uno sabe que para poder sostenerlo en el tiempo debe contar con los otros. Y todos estos son procesos de encuentros o desencuentros con los otros, ¿no? Y eso va trazando tu ruta, ¿no? Pero los artistas, yo lo sé, por mí misma y por todos los artistas que conozco y colaboro en sus formaciones, los artistas somos básicamente la perseverancia y la tosudez absoluta, digamos. O sea, a veces te tocará que te seleccionen, a veces te tocará que no te seleccionen, sin embargo, persistirás. Persistirás porque estás convencido de que hay algo que tú ves, literalmente, en el caso de las artes visuales, hay algo que tú ves que lo consideras absolutamente relevante. Y a eso uno no va a ceder, ¿no? Y eso es independiente de los resultados de los concursos. Van a participar de concursos que no van a quedar, van a participar de concursos que van a tener premios, van a participar de cosas donde va a haber algo relevante y van a participar en cosas donde eso no va a suceder. ¿Qué significa para uno? Solo significa que a veces será un poco más fácil y otras veces será más difícil, ¿no? Pero la pregunta interna es necesito que hayan ciertos hitos que me confirmen, pero no me importa encontrarme con todas las otras ocasiones donde eso no va a suceder. Eso por el lado del artista, ¿no? Por el lado de la sociedad, al mismo tiempo, no hay ningún artista que se haga solo. Es la idea romántica del artista encerrado, aislado de la sociedad, es una idea que se da solamente en algunos momentos de la historia, ¿no? En todos los otros momentos de la historia del arte, el artista puede hacer lo que hace porque encuentra los colaboradores. Yo siempre digo que
las obras encuentran a los colaboradores. Las obras que salen de nuestro cuerpo intensamente van encontrando esos espacios de personas a las que eso que tú haces les hace sentido. No somos nosotros como personas, son las obras las que trazan esa ruta. Y lo que uno hace como artista es seguir la ruta que va armando y articulando la obra, básicamente, ¿no? Entonces, tener la paciencia de sostener ese proceso que es de largo aliento, que nunca se sabe en qué va a terminar, y entender que no se sabe en qué va a terminar, ¿no? Creo que eso es importante. Yo diría, como ya tenemos que terminar, ¿no? Un poquito. Yo diría que este es un momento muy complejo, no solamente en las artes, es un momento que en la sociedad, y no solamente en Chile, es un momento extremadamente complejo, donde las cosas que existían, que se las dábamos como ciertas, como desarrollo cultural, social, ético, están resquebrajándose. Entonces es un momento complejo donde inevitablemente va a haber que pensar, creo yo, en otros formatos de sostener esta relación entre el artista y la sociedad, y creo que los concursos, en la medida que persistan, le dan a los artistas esa posibilidad, ¿no? Pero es un momento, no sé, el otro día leía, producto de todos los conflictos de guerras, bélicas, genocidio, el mundo del arte está muy complicado, o sea, está lleno de censuras, de autocensuras, los mercados se han retraído de una manera bastante importante, coleccionistas se han ido del mundo del arte, todo el sistema de especulación financiera que estaba asociado al arte en todo el desarrollo de los 2000 se está retrayendo. Entonces creo que es un momento que hay que discutirlo, pensarlo, abrirlo. Esto no es como voy a llegar a la ruta del mundo del arte internacional y ahí está el éxito. Eso no, porque estamos en una circunstancia muy compleja en el mundo, ¿no? Y evidentemente eso está afectando muchas cosas. Entonces, creo yo que es bueno entender qué le está pasando al mundo de las artes visuales, al mundo institucional de las artes visuales, al mundo comercial de las artes visuales en este momento de complejidad mundial. Están pasando muchas cosas y esas cosas van a requerir que las comunidades que apoyamos a las artes en general, que hacemos que el fenómeno del arte exista, probablemente vamos a tener que encontrar otras formas, ¿no? O sea, estaba leyendo unos artículos que decían el mercado del arte internacional por primera vez en los últimos 30 años ha caído en un 25%, ¿no? Hay procesos de censura muy relevantes en las exposiciones internacionales, en los museos, tanto autocensura como censura institucional. O sea, estamos enfrentando un momento que yo creo que por los próximos años va a ser difícil para los artistas, sin duda. Y estas instancias son modos y refugios de mantener a una comunidad relativamente unida, ¿no? Pero yo creo que hay que tener conciencia de que lo que pasaba el 2006 y lo que pasa el 2025 en términos de qué está pasando en general es bastante distinto. Estamos en un mundo en crisis y las artes visuales por primera vez en muchas décadas están siendo afectadas por esas crisis. Y eso hay que saberlo para saber cómo podemos sobrevivir a esto, ¿no? Yo creo que con respecto a los artistas, algo que empieza a ser importante y tal vez sería bonito que este concurso lo considerara en la celebración de sus 20 años, son sistemas de generación de colección y de patrimonio, ¿no? O sea, que de alguna manera haya una relación entre el concurso y la colección Mavi, ¿no? Que ojalá eso pudiera como profundizarse, porque sería importante para los artistas jóvenes empezar a entrar a lugares donde sus obras sean cuidadas, ¿no? Y sean conservadas para el futuro, ¿no? Creo que eso exigiría como una nueva, como pensarlo más allá del evento,
¿no? Que es importante el evento, pero también de que un artista a los 40 años ya tiene mucha obra acumulada en su taller y no puede seguir cuidándolo solo. Tampoco puede andar regalándolo como si eso no tuviera valor, ¿no? Entonces hay que construir sistemas de valores que el premio podría ser un sistema de valor, además de que algunas de las obras pudieran ingresar a la colección. Yo creo que eso nos falta en general en Chile, tener un sistema de conservación de la producción de arte contemporáneo, construir un sistema que permitiera que las obras vayan ingresando a distintas colecciones para que puedan ser conservadas a futuro. Yo creo que eso es muy relevante y en Chile estamos un poquito al debe con ese sistema. Bueno, mi nombre es Augusta, fui alumna de Bolofa, así que nos conocemos. Me quedé pensando en algo muy específico, en verdad, de cuando dijiste que en los premios, como que muchas veces las mujeres son castigadas y en el caso de los hombres es muy distinto. Y sabemos, pero creemos, digamos. Claro, ¿no? Sí. Te quería preguntar, y aquí obviamente tómate la licencia, porque es una pregunta un poco íntima, entonces tómate la licencia de responderla hasta donde te parezca cómodo. Pero me interesaría saber cómo una artista que lleva tu nivel de carrera, siendo mujer, cómo ha vivido la exposición como personaje y agente del arte, digamos. Bueno, perdiendo la inocencia y la ingenuidad de manera permanente, digamos, ¿no? Supongo. Mira, siempre he pensado que yo no tengo dudas de lo que te estoy diciendo. Lo he visto en otras artistas mujeres, no solo y lo he visto en otras autoras mujeres, ¿no? Cuando una mujer toma relevancia en el espacio público, pierde cuidado que va a tener una patota de hombres aportillándote. O sea, creo que incluso es algo inconsciente, ¿no? Entonces, pensando en tu pregunta, lo más honesta posible, digamos, pero también genérica, ese algo en mí que no le gusta ganarse premios es porque no le gusta ser castigada, digamos, ¿no? Y si tú te fijas en esta idea un poco rancia, que es como, ay, valoricemos a las artistas mujeres que durante toda su vida se dedicaron al arte y que ahora tienen 90 años y nunca nadie las miró, y es una cosa muy asquerosa, muy de moda, ¿no? Como a las artistas mujeres hay que reconocerlas cuando están a punto de morirse, ¿no? Y eso tiene algo que ver con la sociedad que le cuesta aceptar. No es la autoría, no es la obra femenina, sino es la voz femenina, ¿no? Y la voz femenina que tenga agencia y que tenga autonomía. Lo digo sabiendo que aquí hay hombres también y no quiero para nada ser agresiva, digamos, pero es algo como que es natural. Yo tengo la experiencia psicológica de que cada vez que me gano un premio tengo una lluvia de maltrato que va a tomar mi vida como por los próximos 2 años. Como me gano muchos premios, eso se vuelve una especie de continuo que al final tú me dices ¿qué me pasa a mí como persona con eso? Bueno, no me pasa mucho tampoco. Porque también me parece un poco despreciable esta cosa de que la artista mujer tiene que llegar boqueando a los 90 años para empezar a ser reconocida. Me parece que está muy bien que reconozcan a las artistas que han sido ignoradas, digamos, pero ¿será necesario que una mujer tenga que vivir eso siempre? ¿No? Yo creo que no. Entonces ahí me sale la otra parte, que es que no tengo ningún problema con luchar contra lo que sea. Entonces tengo como esos dos lados, bastante integrados ya, y como lo he vivido muchas veces, lo tengo integrado, no lo doy por descontado, ¿no? Si es dramático, no, es una... Así como creo que no hay que mostrar obras demasiado procesuales y delicadas en un concurso, así también una artista mujer cuando hace una carrera pública que es notoria,
tiene que dar por descontado que va a tener que enfrentar más dificultades probablemente que un hombre que hace una carrera notoria, porque eso se da por celebrado. Hay un sistema de celebración para esto y no hay un sistema de celebración para esto otro. Creo que ni siquiera, creo que es algo muy atávico. Entonces, como es muy atávico, no alcanza a ser ni siquiera un problema realmente ético o moral, es atávico nomás, ¿no? Entonces le diría a las artistas mujeres que están acá que, bueno, que hay que hacer hay que tomar esa conciencia, porque es una conciencia epocal, histórica, no tiene que ver con nosotros como personas, no es algo personal, es algo que tiene que ver con la cultura, digamos, ¿no? Yo me llamo Samuel, soy psicólogo y vine porque mi amiga me invitó y encuentro interesante lo que estás conversando y como tú decías, las mujeres y también las minorías muchas veces quedamos en lugares bien segregados. Entonces me quedé pensando en cómo te relacionas con eso y de qué manera estos concursos y tu obra van mostrando cómo te relacionas tú con el deseo y con el merecimiento y cómo eso impacta en las juventudes. Es una muy buena pregunta, te lo agradezco mucho. Es una muy buena pregunta pensar el deseo en relación a un concurso, ¿no? Porque un concurso también es la frustración del deseo. Y entonces, ¿qué le pasa a uno cuando ese deseo es frustrado? Creo yo que es muy interesante, ¿no? Porque reafirma tal vez el premio, que los premios son algo que se socializa de una manera que tiene como estas complejidades sociales, ¿no? Pero el no premio es un problema subjetivo, ¿no? O sea, cómo yo me enfrento a cómo voy a seguir con mis convicciones, ¿no? Entonces, creo que también es interesante el no premio, ¿no? Porque tienes que sacar fortalezas y depurar esas fortalezas, ¿no? Depurarlas para ver dónde vas a construir tus certezas. En mi docencia, que la hago con mucho cariño y es una vocación casi tan grande para mí como el hecho de ser artista, yo me he dado cuenta que ser artista es, en primer lugar, construir una autoestima que te permita querer llegar a los otros a través de una síntesis que es un proceso de obra, ¿no? Y entonces esa autoestima tiene un viaje, ¿no? Y a veces uno desea que los otros lo quieran y lo deseen, y los premios y las selecciones y las elecciones tienen que ver con eso. Pero también hay momentos donde el que se sostiene es uno mismo a uno mismo, ¿no? Y eso también me parece importante. O sea, también es importante el momento donde uno dice, yo voy porque creo en esto, porque sé que esto es relevante para los otros y no me importa demasiado los resultados, ¿no? Entonces creo que las dos experiencias, les diría a la generación joven de ahora, la generación de las redes sociales, digamos, no le tengan tanto miedo al fracaso, porque el fracaso es muy relevante. Es tan relevante fracasar, entre comillas, a los ojos de los otros, es tan relevante para uno como el ser deseado, digamos, ¿no? Porque ahí donde está el rechazo de los otros aparece la autoestima propia, digamos. Entonces, también es muy importante que en algún momento es todo ese sistema de creación donde hay mucha entrega de parte de los artistas y también de la sociedad. Si la sociedad también nos contiene, siempre nos estamos quejando, pero
pero no podríamos ser artistas solos, digamos, ¿no? En esos momentos donde la soledad es relevante, aparecen grandes cosas y luces, ¿no? Entonces, que ese deseo sea frustrado es solo una oportunidad en el camino. La oportunidad de autoestima, ¿no? Entonces, creo que tendría que decir a las generaciones de las redes sociales que no le tengan nada de miedo al fracaso. No pasa nada con el fracaso tampoco, no significa nada. Así como ganar tampoco significa todo. Son solo hitos dentro de un trayecto, ¿no? Y al final el trayecto va a ser sostenido por cada uno de ustedes y por aquellos que lo sostienen y aquellos que van siendo sus aliados, que además van cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces creo que son bienvenidas las dos experiencias, digamos, son parte de la vida. Una te fortalece, las dos te fortalecen, digamos. Una te fortalece en relación con los otros y la otra te fortalece en la relación contigo mismo.